El 14 de febrero de 1991 se estrena en las salas de cine una película que se convertiría en poco tiempo en un clásico llamado El silencio de los inocentes. En esta película, el ya veterano para aquel entonces de la actuación, Anthony Hopkins, encarna el que sería su personaje más reconocido y famoso en toda la cultura popular, el psicópata Hannibal Lecter. A Hopkins esa actuación le vale el Oscar al mejor actor al año siguiente, en 1992, pero su fama y notoriedad se ven aumentadas por esa actuación. Aún así, una causa, un suceso, una historia sucedida unos cuantos años antes, lo hizo comprometerse con prestar sus servicios para encarnar a un hombre y la historia de la familia de ese hombre y su lucha contra la tiranía de un gobierno que hacía solo un poco de tiempo que había caído en el Paraguay, pero cuyos crímenes aún seguían dejando una huella más que visible. Así, el 20 de abril de 1991 se estrenaba One Man War, o La Guerra de un Solo Hombre, realizada en colaboración de recursos por HBO, Channel 4 de Inglaterra y Amnistía Internacional. Por ser una producción de esta naturaleza, no fue ni mucho menos una gran producción como El silencio de los inocentes, pero más allá de eso y de algún que otro error histórico, la película está bastante bien realizada y puede ser vista y bastante bien apreciada hoy en día. La película relata los hechos que desembocaron en la muerte del hijo del Dr. Joel Filártiga, a quien se conocía como Joelito. Pero antes de continuar debemos conocer esta historia desde el principio. El Dr. Joel Filártiga era un profesional formado en la Universidad Nacional de Asunción, pero que también había estudiado en la Escuela de Medicina Albert Einstein de la ciudad de Nueva York. Era, entre otras tantas cosas, también pintor, escritor, poeta y activista de los derechos humanos. El Dr. Filártiga viajaba constantemente a Estados Unidos, donde vendía sus cuadros y conseguía dinero para financiar una clínica comunitaria en la cual brindaba asistencia a los más pobres del interior del Paraguay, específicamente en la ciudad de Ubucuy, siendo él mismo de ese departamento, es decir, de Paraguarí. Aunque había estudiado en el extranjero y viajaba con frecuencia, nunca había olvidado la necesidad de su pueblo, y era por ello que iba hasta ahí a brindar sus servicios. Cuando el dictador y su gente conocieron esto, buscaron unos inexistentes vínculos del doctor con los movimientos armados contrarios al régimen que iban surgiendo en esos años, en especial la OPM, Organización 1 de Marzo, la cual era un intento de guerrilla para oponerse al dictador. Pero como no contaban con ninguna información clara, porque en realidad el doctor nada tenía que ver con esa organización, el régimen decide secuestrar a Joelito en un momento en el cual el doctor no se encontraba en su casa de Asunción, sino que se encontraba en Ubucuy. Como el régimen tenía espías serviles en todas partes, utilizaron a uno de los supuestos amigos de Joelito, que lo invitó a cenar pescado, ya que este plato le gustaba mucho, y al salir lo derribaron con un certero golpe en la nuca. De allí lo llevaron a la comisaría primera de la capital y lo sometieron a una serie de brutales torturas, las cuales incluían azotes con gruesos cables, ser colgado de los pies, electrocutado, pateado y varias otras cosas que lo llevaron a no resistir más y finalmente a morir. La película mezcla esto con la maliciosa versión oficial que el régimen hizo correr de que supuestamente Joelito tenía un amorío con la mujer de un policía que era vecino de su familia, y muestra como que ellos se aprovecharon de eso para llevarlo y torturarlo, cuando en realidad fue algo completamente distinto. Aún así, uno de los momentos más destacados de la película es cuando el padre llega, es decir, el Dr. Filártiga, y encuentra a su hijo muerto. Mientras su esposa y su hija lloran por el muchacho, el doctor comienza a observar las marcas en el cuerpo y con todo el temple y coraje que solo unos pocos pueden tener en ese tipo de circunstancias, comienza a fotografiar el cuerpo, siendo asistido por su hija, cosa que el mismo doctor luego diría que le sirvió de mucho para establecer juicio contra los responsables de ese crimen. Esa especie de frialdad es la misma que el Dr. Filártiga tenía al hablar, al menos en forma pública, de lo que había sucedido con su hijo, dando detalles escalofriantes de las torturas a las cuales el joven fue sometido.
El elenco de la película, a la par de Hopkins, contó con la reconocida actriz y directora y guionista argentina Norma Leandro, la cual se destaca al transmitir el sufrimiento de una madre, y también al famoso Rubén Blades como el abogado Horacio Galeano Perrone, que ayudó bastante al Dr. Phil Artigas. Si bien la película fue filmada en México, la semejanza de los escenarios es más que destacable, ya que uno parece viajar a la Asunción y Paraguay de aquellos años. El miedo al que debió enfrentarse el doctor en las calles, al ser vigilado constantemente y de manera totalmente alevosa por las fuerzas del régimen, está muy bien retratado en la película, la cual muestra la forma en que una patrulla de policía en esa época de tiranía podía ser perfectamente una señal de peligro, muerte y tortura. Los obstáculos a los que se vio enfrentado en el ámbito legal, burocrático y estatal, teniendo que luchar hasta el final de sus fuerzas en busca de justicia para su hijo, está más que claro en el filme. El retrato de una sociedad con miedo de hablar, con ojos espías en todos lados y con muchas injusticias también se halla bien plasmado. El doctor, a través de su lucha, logró que se conociera su historia a nivel mundial, tanto que así, poco más de una década después, se llevó esta historia al cine en esta producción. Lastimosamente, y como reflexión final, esta película hasta hoy en día nunca fue emitida por ninguno de los canales de aire del país en el cual está ambientada, el Paraguay, siendo que debería ser una película muy difundida y proyectada en todos los lugares posibles, para despertar conciencia acerca de la dictadura y sus injusticias. Asimismo, en los colegios y universidades se debería dar difusión a esta película para no desconocerla, ni desconocer su mensaje, ni el legado del Dr. Phil Artigas. Esta historia conmovió a tanta gente de tal manera que llevó al mismo Hopkins y al elenco de la película a reunirse con el Dr. Phil Artigas en persona, conocerlo y conocer de primera mano su historia. Una película que todo paraguayo debería ver y que todo paraguayo nunca debería olvidar.